Cóctel de negocios es la mejor mezcla de conocimiento e ideas para la generación de valor en tu empresa. Te invitamos a que conozcas a los diferentes expertos que nos van a acompañar todas las semanas en este cóctel de negocios. Hola, mi nombre es Enrique Valdemar López Benítez. Soy consultor especializado en el desarrollo de empresas desde el proceso de intraemprendimiento, capital humano, cultura organizacional, así como también desarrollo de estrategia. Durante casi más de 16 años he logrado intervenir en varias organizaciones, generando valor para sus procesos y también para grupos de empresa de familia, orientando la visión estratégica desde los procesos de sucesión hasta el crecimiento de su proceso productivo. Me es un gusto también trabajar contigo en procesos de coaching, mentoring, así como inteligencia emocional, y te invito a que nos acompañes cada semana en esta gran aventura y ya una cita impostergable que se llama Cóctel de Negocios. Gran abrazo. Hola, soy Ulises Rodríguez, consultor de dirección general, especialista en finanzas. El lenguaje de la dirección son las finanzas y es un factor decisivo para la toma de decisiones hoy en día. Como consultor de dirección general, es importante conocer y aprender de los nuevos estilos de dirección para poder acompañar a los directores en este proceso de decisiones. Bienvenido al Cóctel de Negocios, un espacio para compartir, conocer, cuestionar y aprender sobre los negocios. La mejor mezcla de conocimientos e ideas para la generación de valor en tu empresa. Soy Ricardo Bolaños y soy consejero de empresas. Me especializo en el crecimiento enfocado para acompañarte a ti y ayudarte a que vayas haciendo crecer tu empresa. Estaré contigo todo el tiempo. Desde un punto de vista de gobierno corporativo, vas a aprender a desarrollarte y a desarrollar tu empresa. Soy Patti Lavín, consultora profesional en empresas familiares. He tenido el honor durante 20 años de acompañarlas en la dirección al crecimiento en México y Latinoamérica. Herramientas que resuelvan conflictos en los 3 círculos de familia, propiedad y empresa por medio de órganos de gobierno, protocolo, preparación de las nuevas generaciones y sucesión, permiten un acompañamiento personalizado para tu empresa. Te aseguro que iniciar pronto lograrás una empresa centenaria con orgullo de fundadores, sucesores y sus descendientes. Muy buenos días, bienvenidos sean ustedes a este fabuloso cóctel de negocios. Es muy desafiante estar adelante de los acontecimientos que bien pueden marcar el éxito o el fracaso, la sobrevivencia o la supervivencia empresarial. Soy Paco Mesa y hoy me gustaría acompañarte durante este retador viaje emprendedor. Que tengas muy buen día. Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Enriquito, Pues, creo que tú pusiste el tema, ¿no? adelante, Enrique, por favor. Suena tu DNA, Enriquito. Muy bien, buenas tardes, Paquito, Ulises, qué gustazo, Fer, querida, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un gustazo, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. ¿Tú qué tal, Enrique? ¿Ah? Afortunadamente todo muy bien, Se gracias a nota Dios, que estamos Ulises. en campaña electoral, Ulises, ¿eh? Mira, de Ándale, todos van corbata hay que de venir y todo. corbata, Ah, se me trajes, hace ¿no? que anda Qué en bárbaro. campaña. Alguien del cóctel está en campaña. Ya ven, yo no prometo, me comprometo. Ah, Qué bárbaro. esa ya Muy es bien, mía, ya te la copié, buenísima. eso es Buenísima. bueno. Muy bien, Ulises, Paquito, querido, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues en efecto, un temazo el día de hoy, como lo venimos trabajando, lo venimos platicando un poquitín acerca de, bueno, cómo poder abordar cuáles son, pues en general, las características, las disciplinas, los rituales, incluso los comportamientos de hablar y los empresarios a nivel global, pues más ricos del mundo, ¿no? Y no como un estereotipo. Realmente el planteamiento que nosotros queremos hacer desde este programa no es en cuanto a una idealización, un estereotipo, sino realmente sí cuál es
el punto que les converge a todas y todos ellos, cuáles son las características ideales que los han llevado, pues bueno, a acuñar no solo el aspecto de la fortuna, porque detrás de la fortuna, pues hay todo un proceso que, bueno, ha derivado en ello, ¿no? Pero que, pues, obviamente están en el día a día y obviamente están en el contexto de todas y todos nosotros, porque desde la salud, desde los artículos perecederos, desde la tecnología, desde los últimos avances, la aeronáutica espacial, etcétera, pues hay muchos, muchos puntos, ¿no? Entonces, pues me gustaría por ahí, Ulises, Paquito, empezar a pelotear un poquitín esa parte de, pues bueno, como con quién comenzamos y sobre todo distinguir, como decíamos, estas características no solo de gestión, no solo directiva, no solo emprendedora, sino también humana, ¿no? Tal vez sí. Bueno, Ulises, tú querías decir algo, Adelante, ¿me Paco, adelante, permites? por favor. Bueno, tal vez como marco de referencia, a mí me preocuparía y me ocuparía ya para, como abriste tú, Enrique, que estás comprometido, que quién sabe qué choro nos echaste ahí No político, prometo, ¿no? me comprometo y si ustedes van por mí hacia junio del 21 estaremos dándole un giro. No, es cierto, no, ya. Porque fíjense que, bueno, en ese análisis FODA, PES, que alguna vez Ulises comentabas en alguno de los foros, muy interesante, yo quisiera en esta primera aportación de mi parte poner una línea de tiempo, ¿no? Si estamos a la mitad de una hoja, Sí. ¿no? A lo mejor a la mitad, poner la línea del tiempo que quieras medir, 100 años, se me ocurre, ¿no? Parece que el ser humano nos hemos ido, ¿no? En siglos, ¿no? En los cambios ahí. Pero arriba, ¿qué está pasando en el mundo? Y abajo, ¿qué está pasando en tu mercado, en tu empresa, ¿no? Y sobre esto, ¿qué está bajo control? Porque en cócteles pasados, con el doctor Ricardo Bolaños, comentábamos del contexto buca, por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad. Y hacemos referencia, Ulises, que en una línea de tiempo, cuando el ser humano emprendedora, ha dejado de tener crisis. Parece que un principal atributo, Enrique, entonces, es la anticipación intelectual de la crisis. Y Así eso es. me lleva al concepto de visión, ¿no? Así es. Y empezar a distinguir peyorativamente de lo que es un simple comercio, perdón lo peyorativo, a lo que es una empresa. Y déjame empezar a dividir porque a lo mejor el comerciante solamente tiene una visión de muy corto plazo, la nómina de este fin de semana, el pago a proveedores, ¿no? Porque ya lo comentabas, Ulises, muy acertadamente, hasta te lo copié, el cóctel de la semana pasada, ¿no? En esa cuestión del espectro de tiempo que tenemos como propósito, como visión, ¿no? Entonces, y si le sumo que el comerciante sale con 100 pesos en la mañana y si regresa con 120, pues ya hubo business, pero siempre nada hacia acá, no nada de pechito repartiendo, ¿verdad? Entonces, a lo mejor acuña y acumula para su propio beneficio, sin una derrama económica, ética, consciente, con impacto social, y que este impacto pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, yo pondría en resumen, pues bueno, puedes regresar con 120 pesos en la tarde, pero puede haber otro tipo de emprendedor, ¿no? ¿No? Aquella que aún con los mismos 100 pesos en la mañana dice, yo en el tiempo quiero ser líder en mi negocio, en mi mercado, reconocido por estos atributos que Enrique nos propones, que empecemos a ponderar o a poner sobre la mesa, ¿no? Que sería bueno que pusiéramos algunos sobre la mesa, ¿no? Así Entonces, es. yo diría, pero esa cosmovisión diferente para mí detona un primer atributo, ¿no? Tu span de tiempo que tienes de compromiso con tu propia estructura, ¿no? Emprendedora, ¿no? ¿Es de muy corto plazo o es de muy, muy largo Totalmente. plazo? Porque tú construyes tu futuro, eso no me queda duda. Entonces, un primer atributo que yo pondría sería el liderazgo emprendedor. Ahí hay dos conceptos, liderazgo y emprendimiento. Sí. Pero tal vez venga un tercer concepto, un atributo que bueno, yo te lo aprendí, Enrique Ulises,
del business innovation, ¿no? De la innovación para sostener una ventaja diferencial que reconocida por los clientes ante tus competidores, pues te pueda acercar más pedidos y generes mejor demanda, ¿no? Ante una oferta distintiva, sostenible y que vayas diferenciando, ¿no? Que vayas quitando lo que ya no agrega valor a tus clientes y que agregues nuevas cosas. Difícil quitar la zona de confort que criticaste mucho en un cóctel hace 2 cócteles, Ulises, ahí, ¿no? Entonces, para irme al centro en esta primera contribución, bajo esa taxonomía, vamos a decir, comerciante, emprendedor. Perdón si lo pongo tan peyorativamente. Yo distinguiría cuando menos 5 grandes grupos y pediría ayuda para que o los destruyan o los complementemos durante las siguientes contribuciones. Para mí un principal grupo es detonar el por qué, la razón de una empresa lucrativa. Y lo voy a poner así, SADCB o con el apellido que le pongas. Pero al final del día, lucrativa, tendiendo al sinónimo de beneficio económico, financiero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero, reconocer que una empresa es una entidad socialmente responsable y por ese riesgo que se corre, debe de tener un compromiso, pero también un beneficio, porque es un riesgo que no cualquiera corre. Entonces, bajo ese concepto grande, yo propondría 5 fases, ¿no? Conceptuales. La primera, pues, es la contribución social. Una empresa se debe a la sociedad a la cual va perteneciendo en el tiempo. O sociedades, porque podemos exportar, podemos tener aventuras en otras culturas, otros países, etcétera. Entonces, contribución social, medida por la atracción, retención y potencialización del talento humano. Sí, claro. Ahora, complementando lo que dices, Paco, efectivamente, creo que en el proceso del emprendimiento no solamente se trata de emprender para generar este valor personalmente, sino que la magia de este proceso es que nos damos cuenta que impactamos en diversas sociedades o diversos ámbitos, o ponerlo en términos correctos, en diferentes stakeholders, es decir, diferentes grupos de interés, Así es. donde la organización, bueno, anteriormente hablábamos de que, bueno, la empresa, cuando planeabas tus recursos y ya está. Pero hoy en día ya no podemos solamente planear, como dices, para el enriquecimiento personal o familiar, sino que también tenemos que pensar el impacto que va a tener la organización en esos grupos de interés. ¿Por Porque qué? ¿cuánto te Porque va a en una durar? medida, ¿Cuánto te va a durar si lo haces a beneficio tuyo personal, solamente? correcto. Y Entonces, máximo en hoy una en empresa día familiar, Ulises, que tenemos que tú eres empezar a experto. planear en ese sentido, ¿no? Claro. Y alineando un poquito, alineando con el tema que tenemos hoy, vemos estos grandes empresarios, grandes millonarios que han hecho grandes fortunas, pero que no solamente, como dices, no han nadado para ellos, sino que también han abierto el mercado para el desarrollo de diversos grupos de interés. Entonces, en nuestra Así. mente ya debería de haber como una taxonomía o como una definición de grupos y poner como ciertas columnas, como rúbrica, de decir, a ver, eres muy malo o eres extraordinariamente bueno, para empezarle a medirle el agua a los tamales, de qué estamos hablando y por qué. Déjame terminar con los otros 4 grupos y paso el micrófono, ¿te parece? No me voy al detalle, pero nada más déjame concretar y te paso el Sí, claro, micrófono ok. de nuevo, Ulises. Entonces, lo primerísimo que debe de tener una organización es su contribución, es su contribución social, el beneficio social. Y esto conlleva un riesgo social. Segundo, la contribución al crecimiento sostenido ético del país o de los países a los cuales contribuya ese crecimiento. Tercero, que por cierto, estamos peleados con un concepto como el PIB como medida de ese posible crecimiento. Pero bueno, tema de otro cóctel, ¿no? Tercero, contribución tecnológica, ¿no? Por ejemplo, ahora que trabajamos para CONACYT, las universidades, las maestrías, ¿no? En el emprendimiento de base tecnológica, porque eso genera patentes, se genera
ventajas comparativas y competitivas, tener la ventaja tecnológica. Cuarto, contribución societaria. La primera fue a la sociedad, a los stakeholders que mencioné, pero aquí estoy hablando al riesgo corporativo, al compliance que ya decía el doctor Enrique Bolaños en algún momento, de la sociedad y los que invierten en riesgo en ese posible crecimiento sostenido societario, ¿no? Contribución societaria y por último, la contribución a un mundo mejor, a lo que Enrique nos enseñó, al happiness, al wellness, y eso ya es una moneda de intercambio con lo que tú que enseñaste, Ulises, de las criptomonedas. Y la sensitividad de riesgo de un mejor mundo ya están pagando países en su PIB cuando son más felices que otros países que son más infelices, ¿no? Bueno, ahí contribuyo para este primera torito que nos avientas, Enrique, y claro, cada uno de estos grupos pues tiende que desagregar hasta llegar a atributos más cuantitativos, ¿no? Pero Ulises, serían mis 5 grupos, ¿no? Muy bueno, muy Enrique. interesante porque das el punto de partida de cómo estos grandes millonarios, estos grandes empresarios, lo que han hecho es precisamente atacar estos cinco perspectivas desde el negocio, ¿no? Es decir, no solamente se trata del enriquecimiento o darle el rendimiento a los accionistas, porque eso, bueno, tarde que temprano no es el objetivo y no vas a tener el apoyo de todo lo que está alrededor de la organización. Claro, claro. Así es. Así es. Entonces, lo que veíamos es que, lo que decía, en el proceso de la planeación, pues difícilmente nos vamos a mantener ahí si no volteamos a ver a estos públicos o estos grupos de interés, que son los que contribuyen. Incluso, últimamente, ellos son los que hacen la gran expansión del negocio. Hablemos de un Amazon. Hablemos precisamente de cómo una organización que se plantea con una propuesta de comercio electrónico muy vanguardista, bueno, pues ha alcanzado niveles verdaderamente interesantes y han hecho grandes fortunas. Pero lo interesante de esta compañía es cómo contribuye hoy en día a la sociedad incluso. Y no estoy hablando de hacer una fundación, estoy hablando de resolver los grandes problemas que tienen otras organizaciones, que se vuelve parte de su oferta. Te Y pues, tengo por que interrumpir, supuesto, perdón la atropellada, Ulises, pero me está diciendo Patti, que manda un saludo, que no se está transmitiendo por Facebook. Entonces le quiero pedir a Fer, a ver que la si nos pueda. escucha, que a ver si nos puede apoyar. Perdón la interrupción, Sí, ¿no? correcto. Tan brusca, pero Entonces, el tema acá es, bueno, cómo la empresa contribuye no solamente en hacer su negocio, sino también en contribuir los negocios de los demás. Y entonces se vuelve parte fundamental de otros negocios. Así es. Se involucra en la cadena de suministro. No sé, Enrique, ¿qué piensas? Totalmente de acuerdo, sí, en efecto es ahora dentro de estos grandes empresarios que ahorita empezaremos a poner nombres y apellidos y algunas características, por supuesto. Retomo la capacidad de anticipación que bien mencionabas, Ulises. Bien, Paquito, esa parte de los 5 dimensiones, la parte de anticipar ahora las perspectivas cosas. le llamó Ulises, Enrique, ahorita, me gustó Perspectivas, más. así es. Perspectivas. Y que ahora hablemos de un proceso, ayer hablaba de un tema, fíjense, de gestión directiva en tiempos de incertidumbre. O sea, no solo el buca, ¿no? Sino que dentro de esas 4 características, la incertidumbre, tras lo que se ha venido dando, e incluso prepandemia, ya estaba con tiempos turbulentos políticos, bélicos, sociales, extremistas y demás, pues generando todo un reto, ¿no? ¿Dónde apostarle precisamente a los negocios, ¿no? De hecho, antes de retomar la carrera política, el CEO de Starbucks tenía una expansión, ¿sí?, programada de más o menos cerca de 5,200 unidades en China, ¿no? Y lo comienza a operar esto en 2019 y págate, se atraviesa la pandemia, ¿no? Entonces, lo hemos dicho hasta el cansancio que nadie teníamos en el último trimestre de 2019, la planeación de una pandemia. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede con empezar a reaccionar? Bueno, pues obviamente baja un poquitín, obviamente la cuota, empezar a ver qué es lo que empieza a proyectarse en el escenario y por otro lado también cómo irnos hacia una carrera alternativa, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la medio sortean un poquitín. Quiero sumar una característica antes de empezar a delinear, que dentro de todo esto que dijimos acerca bueno, la parte de liderazgo, el business innovation, el emprendimiento y todo esto,
tienen una característica, y lo decíamos ahorita, esta parte del negocio, y que en efecto, sin que fue una cuestión peyorativa, Paquito, bien lo decías, yo daría una primera característica de todos estos personajes. Aparte de ser ejecutivos, son ejecutantes, ¿sí? Entonces hay una característica muy específica, y bien lo decía por ahí, pues bueno, uno de los grandes reconocidos de la administración, Paquito, ahorita te acordarás de esta frase de que la estrategia, sí, es el confort y la comodidad. La ejecución es un arte, ¿sí? Entonces, pues Pero bueno, yo se se la vuelve... oí en clase a Peter Drucker, Exactamente. pero no sé, Ulises, a lo mejor tienes mejor memoria que yo, pero... No, sí, sí es de Peter Ah, Drucker, de es Peter de Drucker. Peter Drucker. Ok. Y a lo que voy es, tienen esta característica de no solo quedarse en el limbo, sino de saber ejecutar de manera rápida y reaccionar también de manera muy específica Pero, a Enrique, otros tiempos. déjame ir un poco más atrás, porque vemos estos grandes personajes como Jeff Bezos, Ajá, ¿no? Diferentes CEOs que han logrado, bueno, empresas fantásticas y grandes millones. Y es interesante cuando dicen, bueno, es que tuvieron suerte. Bueno, ok, está bien, sí, te la compro. Pero la suerte por sí solita no hace nada. así es. Entonces, antes de llegar al tema de ser excelentes ejecutadores, yo te diría, es suerte más preparación es Sí, igual a éxito. así Si es. estás preparado para recibir ese golpe de suerte, si estás preparado verdaderamente para llevar la organización y hacer la ejecución correctamente, entonces vas a tener el éxito. Así es. Pero ¿qué pasa cuando, bueno, hemos visto empresarios, tienen gran suerte, grandes fortunas, se llevan grandes contratos, pero no saben cómo hacerlo, porque no están preparados, porque no están anticipados? Ujú. Es increíble ver que estos grandes millonarios vemos que pues constantemente están leyendo, constantemente se están preparando y están cuestionando incluso lo que están haciendo. Así es. ¿Por qué? Porque pues no puedes dejarlo solamente a la suerte. Hablamos de una preparación. Ahora, con esa preparación es donde creo yo que aparecen estas perspectivas que mencionaba Paco al inicio. Vamos a la parte social, vamos a la parte tecnológica, vamos a la parte de pues, generarle un beneficio a los accionistas. Bueno, por supuesto, viene esa preparación, viene la anticipación y entonces vendrá la ejecución de los planes, ¿no? Así es. Y fíjate que muy interesante esta combinación de que dices Enrique y Ulises, porque hemos visto que un principal derrotero es el no comparar la biología del ser humano que decide y o del grupo de seres humanos biológicamente que están bajo ciertas condiciones de estrés personales, ambientales, ¿no? Como un ecosistema respecto a todo aquello que pueden ir evolucionando. Y se les olvida que también somos entes vivientes, pero se nos olvida que también la organización, la empresa, es un ente viviente. Como seres humanos somos gestados, espero que sea en paso lento, ¿verdad? Planeado, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y vamos a morir. ¿Cuál es nuestra transición? ¿Cuál es nuestra sucesión? Pues dejar un legado en las siguientes generaciones. La gente que ha tomado este atributo de dejar un legado, como diría el doctor Stephen Covey, ¿no? To love, to learn, to live, and to leave a legacy, ¿no? Las 5 L's famosas del doctor Stephen Covey, ¿no? Amar, dejar un legado, etcétera, ¿no? Se nos olvida que también en una organización, cuando Enrique nos has enseñado que en realidad la congruencia del líder, la líder, ama profundamente, es porque tiene pasión y tiene enfoque estratégico, ¿no? Y no se Así anda es. con chiquitas y tiene mano firme. De ahí que decimos que la izquierda es la mano de la diplomacia, el empowerment, el engagement, pero la mano derecha es el poder. Así Entonces, es. entre la autoridad y el poder, alguien puede ser bastante formal, no rudo, pero el golpe de un líder como la del padre o de la madre no fractura, Ulises, alecciona, Alex. orienta. Hasta muchos de nosotros decimos, jefe, usted ya no me quiere, ¿por qué? Pues hace 3 semanas no me corrige. Entonces, si traemos la biología del ser humano en su ecosistema respecto a la analogía de la empresa dentro de su ecosistema, que a la vez funciona por la gente todavía no hay sistemas expertos, cuando menos que yo conozca,
que se autorregulen o autoaprendan para manejar, ¿no?, su ecosistema. Todavía se requiere al ser humano. Tal vez yo apuesto por los próximos 30, 50 años si va a suceder, aunque vamos muy rápido, pero bueno, la autorregulación de crecimiento sostenido la da un ecosistema de gente talentosa reconociendo su intervención en un ambiente bastante turbulento. Y ahí Pero bueno, el punto es que uno de se los nos temas olvida, críticos. perdón, Oli, termino esto y te paso el micrófono. Somos finitos, diría Aristóteles. 3 condiciones. Como seres humanos somos finitos. Nos vamos a petatear, nos vamos a morir. Segundo, somos imperfectos. Y tercero, somos inacabados. Se Bien. aplicarán estos 3 atributos, Ulises, que hemos manejado tú y yo a nivel de maestría inclusive, con una biología de la empresa. Si la pudimos manejar con el ente que toma decisiones, el ente viviente, el ser humano, podríamos hacer la analogía con el ente empresa. Claro, claro, por supuesto. Y fíjate cómo estás tocando una de las características de los grandes dirigentes de las empresas del día de hoy. Es decir, no concentran todo el conocimiento y todo el poder. ¿A qué voy? Reconocen sus carencias, reconocen que son finitos, Sí. reconocen con humildad que no pueden hacerlo todo en la organización. Entonces, aquí algo interesante es, estos grandes empresarios no están solos. Estos grandes millonarios no han hecho sus fortunas y sus grandes organizaciones solos. Yo te diría, una de las grandes características de esta gente es que ha sabido rodearse de un equipo multidisciplinario, incluso te puedo decir que hasta más inteligentes que ellos, que han podido verdaderamente manejar las áreas en la especialidad de la empresa. Entonces, me decía este empresario, bueno, mi gran éxito es que he contratado gente más inteligente que yo y que ha podido llevar a la organización a estos grandes éxitos. Claro, yo comienzo con una visión, sé a dónde voy y sé lo que quiero, pero la magia está en poder traducirlo a la gente y que esta gente con su talento pueda verdaderamente lograr el éxito que estamos buscando y por consecuencia la posición de la empresa. ¿Cuánta de esa gente que vamos a mencionar, Enrique, tiene esa sabiduría? Sí, Porque claro. yo diría arriba de la inteligencia, ¿no? Pero me llama mucha atención que denotas la palabra humildad. Sí, ¡Wow! Y humildad no quiere decir que no tenga dinero, ¿sí? O que ande con harapos. Es humildad en la forma de ser, de expresarse, de respetar a su gente y de darle una cabida y de reconocerse a sí mismo que no tiene esas capacidades. exacto. Hay algunas características que, bueno, enmarcamos y discutimos. Ya hemos avanzado algunas para no detenernos tanto, pero quiero llegar a alguna para que por ahí tú, Ulises y Paquito puedan derivarlo, ¿no? Hemos hablado de perspectivas, manejo de una planeación, ¿no? Con la anticipación, sumando el conocimiento, entendiendo que la suerte, pues no viene sola, incluso dicen que la improvisación es buena, pero si tiene fundamento mejor, y yo creo que estas personas han sabido sumarle precisamente eso, más la gran visión de entender que en efecto en esa cualidad de ser finitos, pues bueno, contratamos siempre a alguien que puede llegar a ser mejor y a ver las cosas de una diferente perspectiva. Hablamos ya de la resiliencia, porque obviamente han sabido manejar embates y sufrir turbulencias en todo momento. Sí, pero viene un punto muy interesante que aquí quisiera yo dar cabida, Ulises, a lo que comentas. ¿Qué con las finanzas? Tú como experto en eso, yo aquí lo comentábamos en su momento, Slim, que cuando ha habido crisis sale con la chequera y el portafolio abierto, A comprar. y venga, vamos a comprar, ¿no? Pero ¿qué hay con las finanzas? Y por otro lado, en la parte de lo que tiene que ver con la generación de valor, después Paquito de Ulises puedas ampliar en eso, ¿no? Ulises, ¿cómo ves desde las finanzas? No, definitivo, o sea, es saber manejar correctamente las finanzas de la empresa. Ahora, también lo que han hecho estos grandes empresarios es que se dan cuenta que ellos no tienen la capacidad económica para mantener estas empresas a ese nivel. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, buscan un financiamiento. ¿Y cuál es el financiamiento más económico para poder crecer ese tipo de organizaciones? Por supuesto, es el mercado. Han logrado salir a cotizar a la bolsa de valores y obtener grandes financiamientos. Recordemos cuando en el 2004 Google quiere empezar a crecer, pero no tienen los recursos. Y Así es. entonces, ¿qué hacen Larry Page y compañía? Bueno, sacan a Google al mercado.
Ujú. El Y mercado la bursátil, respuesta, dices. sí, al mercado bursátil. Y la respuesta fue espectacular. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el verdadero crecimiento y el financiamiento que obtienen este tipo de organizaciones. Oye, Ulises, perdón, perdón, pero me acuerdas ahí, paréntesis. ¿Será una de esas razones por las cuales el tesorero o la tesorera corporativa puede igual ganar más que el director comercial y el director general Por juntos? mucho, por supuesto, por supuesto. Incluso, mira, ahorita que estábamos empezando el cóctel, pues tengo aquí a la mano un libro, que es un libro que se acaba de editar ahorita en 2020, donde curiosamente trae la gráfica de rendimiento de otra empresa de tecnología que se llama Amazon. Ujú. Amazon empezó cotizando a $2 la acción en el 2000. Bueno, quiero que vean esta gráfica y que me digan qué porcentaje de rendimiento, y no lo digo yo, está en el libro, Así es. en 20 años. Fíjate nada más el rendimiento, Así es. ¿sí? Es 101,000% en 20 años. A Con esa promedio cantidad, anual. con Oye, esa y cantidad mantener de esa tasa de financiamiento, crecimiento, bueno, lo que ¿qué sigue es saber, hipoteca al crecer en el valor de acción una empresa como Amazon? ahí lo ¿Qué interesante sacrifica una empresa, ¿no? ¿Qué no está es el dispuesto a crecimiento, está sacrificando una parte de la empresa, está vendiendo un cachito de la empresa, pero lo interesante es que las acciones suben al parejo, no solamente las que vendió, sino Exacto. también las que él tiene. Y cada vez que vende una acción, bueno, pues obtiene más financiamiento y así sucesivamente. Lo interesante no es esa parte, eso es impactante. Lo que es interesante es dónde van a alojar esos recursos. Así es. Porque me decía un empresario, bueno, es que, ¿sabes qué? Vamos a vender una parte de la empresa. Le digo, oye, está interesante. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? ¿Por qué? Porque no se trata solamente de obtener el dinero, y vuelvo a la plática inicial, no se trata de tener dinero para ti, es cómo vas a utilizar los recursos financieros para fortalecer el negocio y seguir en un proceso de constante crecimiento. Quinta perspectiva que mencionabas, Paco. No solamente se trata de generar la riqueza, sino qué vas a hacer con ella y cómo la vas a reinvertir para mantenerte en un proceso de crecimiento constante, que fue lo que hizo Jeff Bezos con Amazon. Todos los recursos que obtenía del mercado los fue reinvirtiendo. Fue lo que hizo Larry Page con Google. Todos los recursos que tenían, o Eric Schmidt que está al frente, lo que hicieron fue reinvertirlos una y otra vez y empezaron a generar estas grandes aplicaciones que fortalecieron el negocio principal de la búsqueda. Podríamos detonar ahí que en estas perspectivas, un indicador de los empresarios o empresarias que vamos a colaborar o seguir colaborando sea la habilidad y visión estratégica que tengan Ujú. para regresarle la riqueza generada, la riqueza económica generada por la empresa a la propia empresa, cuando menos en un porcentaje bastante alto, Por supuesto, 90, estamos hablando 95% de de la reinversión, porque reinversión. comprenden la reinversión, comprenden que de nada sirve el enriquecimiento personal. Entonces, Sí, si tengo tú una le gran pediste, fortuna, pero esa fortuna se te va a ir en medida que no la reinviertas y que no entonces la pongas a trabajar. la habilidad de un emprendedor sería, ok, emití parte de la empresa en bonos o en acciones, ¿no? Listo. Hay más socios con diferente tipo, con poder de voz y voto, o sin voz y sin voto. Pero al final del día, ese dinero, bien dices, ¿dónde está la habilidad del emprendedor, de la emprendedora en colocarlo? Porque no es lo mismo, si te entiendo bien, Ulises, colocarlo en costo que en gasto. Definitivo. Porque en el Pérez y ganancias me da la ecuación económica, ¿no? De valor económico, Claro, riesgo. si lo inviertes en gasto, pues se te va a ir. Pero si lo Ok, inviertes en entonces, materiales, si lo inviertes en fíjate. maquinaria, en procesos, en la gente misma, lo que está sucediendo es que vas a incrementar el volumen de operaciones del negocio y lo Segundo, vas a entonces, capitalizar. segundo concepto ahí de atributos que ya que Enrique nos puso pólvora en la mesa, robándome este dicho del doctor Ricardo Bolaños, ¿no? Entonces, lo vas a poner en unidades de gastos, en unidades de costo o en unidades de generación de efectivo dentro de tu organización.
Estoy preguntando, estoy Pues aventando. mira, parte sí, lo decía Ulises, ¿no? O sea, definitivamente dentro de todas estas visiones que habíamos visto, Jeff Bezos, Carlos Slim, Bill Gates, María Asunción Aramburo Zavala, Caso México, Carolina Herrera, Innovación y Creatividad, etcétera. Bueno, han sabido diversificar, ¿no? Y yo creo que aquí en parte, desde esta clasificación costo-gasto, generación de efectivo, pues bueno, también en la parte de la diversificación de los negocios es donde está también esa perspectiva de decir, bueno, dentro de los grandes capitales, como los distribuyo, incluso los pruebo a las mejores fuentes también de reciprocidad en cuanto a si yo me estoy arriesgando a invertir un capital, también, bueno, pues en cuál reditúa, ¿no? Y desde ahí se hace un análisis de cuál es el portafolio productivo e ideal Claro, dentro de claro. un proceso de negocio, ¿no? Claro, y ahí es donde viene la capitalización misma que estamos hablando. Es decir, tengo un proyecto. Nos pregunta Violeta Santín, bueno, ¿y qué pasa con las personas que económicamente, pues no son empresarios, pero quieren ser empresarios? ¿Cuáles son los pasos a seguir para estar preparado para recibir ese golpe de suerte? Yo te quiero decir, lo primero es tener un plan. ¿Qué es lo que quieres hacer? Definir a dónde quieres ir. ¿Cómo lo vas a realizar? Segundo, es fundamental que tengas un equipo de gente que verdaderamente apoye el plan. Y entonces aquí lo interesante es, viene un concepto que vamos a llamar el propósito compartido. Ujú. En la medida en la que tengas un propósito compartido, que la gente sepa lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, de acuerdo a lo que tú o la visión que tú tienes, entonces la fortaleza es superior, porque ya no es uno, ya somos varios que tenemos la misma idea y podemos abarcar cada vez más. Ahora, me queda claro, las empresas no se hacen de la noche a la mañana, las empresas no se hacen así nada más. Por eso hablaba, claro, ¿estás esperando el golpe de suerte? Bueno, Ujú. prepárate, anticípate, capacítate. Y hay un comentario interesante. ¿Por qué queremos hablar el día de hoy de estos grandes personajes? Porque es interesante. Yo te voy a recomendar que incluso leas las biografías, por ejemplo, de Elon Musk, o que leas la misma biografía de Bill Gates o del mismo Steve Jobs. Es interesante porque es gente que empezó con un sueño, empezó con una sola idea y de ahí empezó a formar una estructura y a tener una visión compartida y estar estructurando a la gente a lo que ellos querían. Es famoso hablar de Steve Jobs que era irreverente y que incluso pues golpeaba en el sentido, buen sentido de la palabra, ¿no? A su gente porque no lo seguían, porque no entendían lo que él quería. Y entonces se rodeó de personas que verdaderamente comprendían lo que él necesitaba, lo que él quería transmitir, y así es como empiezan estas organizaciones. Así es. Claro, estamos hablando de las grandes historias de éxito, pero déjame platicarte también de grandes empresarios que empezaron igual y a lo mejor no aparecen en estas páginas o en estos grandes reconocimientos como los grandes empresarios, pero también empezaron de cero. Y hoy en día tienen organizaciones que ellos están al frente o que están a punto de suceder, pero que son organizaciones que han dado empleo a cientos de personas Ujú. y que las han llevado a lo largo del tiempo. Entonces, aquí viene otro elemento que creo que es fundamental como dirigente y como emprendedor, y es la generación de hábitos. En la medida en la que estos hábitos los transfieras a la organización, mucho el diálogo que tenía Paco al principio, ¿no? De cómo hacemos el símil entre la persona y la empresa. Bueno, empecemos por generar hábitos, procesos, procedimientos, estándares que se repitan una y mil veces, de tal manera que si ya encontraste la fórmula del éxito, bueno, pues repítela una y mil veces. Y de eso se trata. Y ahí es donde entra el financiamiento, entra la generación de hábitos, entra la gente importante y entonces vas a lograr esos éxitos que estás buscando. Y colaboro, complemento con lo que dices, porque una organización centrada en el talento humano, ¿no? Va a cumplir aquella máxima de que si tú quieres tener clientes externos número uno, primero ocúpate de tener gente número uno, ¿no? Acuérdate lo que nos decían en alguna empresa allá en Veracruz, pero también hay maderas que no agarran barniz, refiriéndose a la gente que aunque le metas lana y tiempo en capacitación, Enrique, no les importa nada el Así curso es. de preparación ni lo van a llevar a su lugar de trabajo, ¿no? Son horas bulto, cuando podía Sí. ese asiento ser tomado por alguna persona, aún de diferente nivel,
como tú dices, que tiene comprada ese propósito estratégico de la organización. Entonces hay que comprender que una organización centrada en el talento humano debería cuidar 3 capitales, Ulises, de esa gente: capital intelectual, capital ético y capital económico. Y esa es una función de un liderazgo orientado al talento humano. Si tú quieres que tu gente se preocupe por los intereses de tu empresa, me decía el ingeniero Parte por Daniel los Gesell intereses Castillo, de la gente. primero tú ocúpate de los intereses de esa gente. Claro, claro, porque Entonces ellos estamos son los que hablando van de a una, atender a tus clientes. Ellos son los que van a imagínate dar la cara por la organización. que Enrique, Entonces, si tú no te ocupas de tu gente, ellos no se van a ocupar de tus clientes. entonces traigo dos ejemplos de empresas, si me permiten, y paso el micrófono a Enriquito, ¿no? El primero, que nació, como tú dices, el Grupo PROA. Sí se vale decir nombres, ¿verdad? Enrique, ya que dijiste, ponemos nombres. Totalmente. Bueno, Grupo PROA, entre una de sus empresas, Laboratorio Médico del Chopo, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de dirigir todo un proceso transgeneracional, transcultural, ¿no? Con los hijos del fundador, de don Carlos Pérez Moreno, en paz descanse, pero sigue vivo, ¿no? Que él hizo un negocio de la forma más humilde. Yo no narro toda la historia por obvios de tiempos, pero hoy ha generado un crecimiento social, económico, ¿no? Impresionante, ¿no? Con laboratorios de referencia, químicos, ¿no? Análisis, bueno, sigue siendo mi laboratorio. Un saludo aquí a Gerardo, a los hermanos y todo eso, una empresa familiar que en tantos años ha logrado crecer. Pero fíjate, don Carlos tenía un dicho muy interesante. Cuando entregamos el proceso de planeación estratégica para los próximos 10 años en su momento, él nos regaló en la ceremonia de arranque la siguiente frase: yo ya no quiero ser como la luz del sol, que los caliente, que los acobije, que les dé su lanita, hijitos. No, yo quiero ser reconocido por ustedes y ante ustedes como la luz de una vela. Que la vela se ponga donde tú quieras ponerla, cuando tú quieras ponerla, y que cuando tú quieras que te ilumine, tú la prendas. ¿Qué dijo eso? ¡Wow! Oye, eso es lo que llamamos un step aside o un step back, para darle el lugar a su hijo mayor Juan Carlos, ¿no? Y a su descendencia, y a doctores y doctoras que tomaron, como bien indica Ulises, las riendas del negocio, y de ahí el crecimiento. Bueno, a él se dejó como presidente del Consejo de Familia y de la Asamblea de Accionistas, pero a la presidencia del Consejo de Administración se invitó a un tercero para que enseñara a los sucesores, el hijo mayor como director general, etcétera. Pero esa frase es contundente. Y el segundo ejemplo es de un mutuo amigo de nosotros, ¿no? De Romualdo Tellería Beltrán, Pachuca, y traigo el caso pachuqueño por honor a Enriquito, también aquí presente, pero de su papá yo aprendí, de Romualdo, desde aquí un abrazo, que su papá le enseñó la siguiente frase, y la llevan como bandera, tú y yo lo supimos, Ulises: la empresa vale por lo que vale su gente, ¿no? Y como ves, son negocios que hicieron caso al mensaje de Freud, sí, humildad, pero también templanza. Freud diría, no hay avance sin sacrificio. Y con ese ejemplo de estar prácticamente 24/7, dieron un ejemplo. Sí, increíble. Y hay un comentario al respecto, Paco, de este ejemplo de 24/7. Creo que estos grandes empresarios tienen otra característica muy interesante. Conocen su negocio, conocen cada detalle del negocio. Si quieres verdaderamente tener éxito emprendiendo o manteniendo un negocio, es fundamental que conozcas todos los recovecos del negocio, para que entonces nadie te cuente nada. Sencillamente sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque ya lo probaste, porque ya estuviste ahí. Entonces, si te fijas, no es un camino, no es un brinco, es un camino Cuántico, ¿no? escalonado. ¿Sí? No es un camino, no es un brinco cuántico de que de Tú la me noche a la decías paso a mañana ya pasito, eres el ¿no, gran Enrique? líder y ahora llevas mundialmente a la organización. No, eso no existe. Lo que realmente vemos en esta gente
es que se tardó mucho tiempo en ir desarrollando y conociendo y mejorando y afinando todos los detalles del negocio, incluso a la fecha metiéndose. Recuerdo muy bien en las juntas de Bimbo ver a don Lorenzo Servidje, ya retirado, sentado en la sala de juntas atrás, mira, observando, participando. Dices, wow, ¿qué necesidad tiene un señor de esta naturaleza de irse a meter a una junta de operaciones? No tiene ni siquiera la necesidad, pero ¿sabes qué? Es un ejemplo a seguir, muy interesante. Ves al dueño, ¿sí? Fundador de la organización, accionista mayoritario, y sorpresa, lo ves sentado en la parte de atrás de la sala de juntas, escuchando, viendo, anotando y haciéndole comentarios a su hijo de qué es lo que él considera que tienen que poner atención. ¡Wow! Entonces, no se trata solamente de crear la empresa y tirarnos a la hamaca. No se trata solamente, ¿no?, de decir, ya logramos todo, sino que es un trabajo constante, Enrique. Es un trabajo de todo el tiempo, estar encima de la organización y estar conociendo los procesos internos. No diríamos ahí, perdón, antes de pasar el micrófono, Enrique, que más que un trabajo es un estilo de vida Sí, claro. de estas personas, Enrique. Totalmente, totalmente, y estilo que genera cultura organizacional, ¿no? Ahorita de esto que decías, Ulises, esto que apuntaban Paquito allá atrás, la presencia, la firmeza, ¿no? Gente que sabe ser firme, más no violenta en los negocios, que sabe estar ahí saludando con mano derecha y jalando rienda con mano izquierda. Y yo me gustaría entrar un poquitín en esta gustada sección, como no de las conclusiones, pero sí algunas adelantadas, de todo lo que hemos hablado. De todo lo que hemos hablado, pues bueno, compartir con ustedes y con toda la audiencia. Hemos trabajado y hablado hoy acerca de manejo de planeación, ¿sí? La resiliencia y la voluntad. Y esto que decían, ¿qué necesidad tiene don Lorenzo estar ahí? Bueno, pues es esa tenacidad importante, ¿no? Y un ejemplo para todos los demás, ¿no? Finanzas bien manejadas, un proceso de hábitos y disciplina, como bien lo dijimos ahorita, la humildad como un proceso de transmitir el sentido humano, la parte de un pensamiento creativo, que en todo momento está obviamente creatividad e innovación presente, esta parte que decíamos de la firmeza, la disciplina, el compromiso con la gente, el compromiso hoy con el medio ambiente, porque hace rato que decían, oye, la gente que está, y con el ejemplo de Romualdo Tellería, en efecto, curiosamente, esa orientación a las personas es lo que a muchos empresarios, que ahorita voy a mencionar rápidamente, incluso hoy en tiempos turbulentos desde cuestión política, implicaciones de medio ambiente, llamamientos a los congresos, Mike Zuckerberg, ahorita están atribuyéndole que si hubo una bronca ya con Bolivia, hacia Elon Musk que se intervino y no. Curiosamente, a todos estos trancazos turbulentos del medio ambiente, ha sido ese enfoque a la gente lo que los ha sacado adelante, ¿no? Orientación a las personas y decíamos cuando lo discutimos, un súper enfoque a la generación de valor. Entre ellos, ¿quién? Decíamos, María Azul Aramburu Zavala, ¿sí? La misma Claudia González de la parte de Nissan, que hemos hablado acerca de ella, ¿sí? Ahí tienes, Paco, en expansión, bueno, pues ahí me ayudarás a mencionar algunas otras grandes mujeres distinguidas en la parte de los negocios. Decíamos una Carolina Herrera con una visión impresionante. Y cuántas y cuántos, incluso en otros talentos, se han lanzado al mundo de los negocios, ¿no? Bill Gates, Slim, Amancio Ortega, Elon Musk, Warren Buffett de manera tradicional, los Rockefeller, etcétera, que bueno, cuando lo discutíamos, han logrado también dentro de estas características que he mencionado, pues tener ese común denominador, ¿no? Pero yo creo que como eje transversal, lo decías muy bien, Ulises, el conocimiento de tu negocio. Si le sabes a tu negocio, venga, vas a saber desde cualquier óptica poderlo trabajar, ¿no? Alguna vez recuerdo, y lo comento rápidamente como una anécdota, una de mis colaboradoras, una exdirectora de operaciones de mi empresa, un día haciendo, porque yo les pedía un reporte anual acerca de, oye, quiero que en una gráfica de pastel me digas cuál es el producto que más se vendió, hablando de cursos, consultoría, capacitación, y por otro lado, aparte del que más se vendió, cuál fue el que más margen de utilidad tuvo, ¿no? Y agarra y me dice, ay, pues ya aquí lo saqué, pero a ver, tú si conoces tu negocio. Y me acuerdo que fue como un reto, y sácale, que le digo los 3 principales productos o servicios, y me dice, mira, este güey sí conoce su negocio. Le digo, bueno,
En la escala, por supuesto que uno no debe de perder en todo momento la noción de hacia dónde se está moviendo el barco. Eso es fundamental, Ulises. Como ¿No? no E lo... incluso, Oye, fíjate, cuando hablas de esto, Enrique, el empresario a veces tiene una idea del negocio, Ujú. pero al momento que tiene esta información, que ese es otro elemento fundamental, tener un sistema de información que te esté constantemente recordando dónde vas bien, Así, pero dónde vas mal. claro, Y ahí es claro. donde surgen las oportunidades. Decíamos, bueno, ok, conseguí el financiamiento, ya, salimos a la bolsa o sencillamente tengo accionistas que van a aportar al negocio y ¿dónde vas a poner el dinero? Así es. Bueno, precisamente el sistema de información o la generación de información en la organización es la que te da esas áreas de oportunidad, esas brechas que te dicen, bueno, por aquí puedes invertir y puedes generar un buen negocio. Platicando con un cliente, decíamos, mira, el negocio camina muy bien, pero los productos que vendemos tradicionalmente, pues el margen de utilidad es muy pequeño. ¿Por qué? Porque estamos en un mercado altamente competido, donde pues, es un mercado de precios. Y el que da el precio más económico es el que se lleva a la venta. Y entonces no tenemos grandes rentabilidades. Y bueno, ¿y qué haces vendiendo los productos tradicionales? Y se me queda mirando y me dice, ¿cómo? Le digo, sí, ¿qué pasa con los productos nuevos? En los productos nuevos no hay competencia, el margen es muy amplio, pero casi no los vendes, porque nadie los conoce. Bueno, ya tenemos un proyecto donde invertir. En la medida en la que inviertas en la promoción y el conocimiento de sus productos, lo que va a suceder es que vas a vender más productos nuevos que tienen más rentabilidad. Así es. Y entonces ahí encontramos dónde poner el dinero de los accionistas. Y adicionalmente, quisiera complementar algo que estaba comentando al principio, el financiamiento. Hay una frase muy famosa en el círculo de inversionistas que dice, recuerda, para multiplicar tienes que aprender a dividir. Así es. Así Si es. quieres multiplicar el éxito del negocio, es importante que aprendas a dividir el negocio para que entonces sumes las fortalezas de todos y lleguemos más lejos. Así es. Y miren, por acá en cortito, Aurora de Cultura Organizacional de la materia de posgrado me dice, yo añadiría a las características mencionadas el generar nuevos modelos de negocio, la tenacidad de la generación de nuevos modelos de negocio y la perseverancia al fracaso antes de lograr el éxito, ¿no? Muchas gracias, muy, muy, muy interesantes esas porque dos. esto que estaba diciendo Ulises, Así es, Enrique, se trata de modelos de negocio de cola larga, claro, claro. porque a lo mejor yo diría mucho cuidado con quitar, si estás de acuerdo, Ulises, productos viejos o clásicos con clientes clásicos, porque a lo mejor son los que absorben los fijos, ¿no? Sí, te mantienen en cierto Te, nivel, te pero ¿cómo logras mantienen, ese crecimiento? te mantienen un crecimiento, la gente está bien, los procesos están estandarizados, Uh-huh. pero ¿por qué no poner otra unidad o línea de producción para los modelos nuevos? O inclusive otra empresa con otra razón social diferente y que corre como otro hijo con su riesgo, ¿no? Pero hay muchas cuestiones ahí de modelaje, pero ¿quién genera los negocios? Yo nada más suplicaría en ese panel de control, dices que me encanta la idea. ¿Quién disparó? ¿Quién fue el trigger? ¿La persona o el equipo que sostiene ese disparo rentable? Le reconocemos al viejo adagio también, ¿no? Que es primero la estructura de la estrategia. Bueno, pero ya cuando se echó a andar esto, en realidad motivamos o estimulamos a la gente que genera o cogenera el beneficio incremental. Porque una cosa es que yo venda 100 y otra cosa es que con la innovación venda 120. Está bien, pero después van a ser 180, ¿no? Estamos reconociendo la estructura igual de proveedores, igual de stakeholders, que me está ayudando a soportar esa venta incremental, esa rentabilidad incremental. Es O que me estoy haciendo tonto con reportes. tenemos que comprender que en la organización todos son importantes Sí. y todos juegan un rol fundamental. Y parte del éxito no solamente es el éxito comercial, sino también el saber manejar correctamente a tu gente y saber reconocer a tu equipo de trabajo.
Entonces, ahí es donde viene verdaderamente la fortaleza y la motivación al equipo de trabajo. Porque no se trata de repartir cheques, eso se vuelven en obligaciones. Se trata también de saber dar el reconocimiento adecuado en el momento adecuado para que entonces sea una acumulación de éxitos y reconocer que todo mundo en la organización es importante. Todo mundo tiene un rol y en la medida en la que todos estén en la misma sintonía, bueno, vamos a poder lograr el desarrollo de la organización como lo estamos planteando. ¿No será eso, vuelvo al tema de que ese debería ser, sino el primero, el segundísimo indicador en este ecosistema de perspectivas que deberíamos de sopesar en una o en un líder? La capacidad de poner una visión, de compartirla, pero también de poner todo para asegurarse que todo mundo camina hacia ese propósito compartido. No debería de ser algo, y fíjense que yo aumentaría algo, el tiempo. Bien. Sí. El sentido original de urgencia en los negocios. Hoy puede ser una amenaza, pero bien ha habido, otra vez al ejemplo de la línea del tiempo, no realmente puede ser una oportunidad. ¿Quién Sí, tiene un claro. enfoque optimista en tu organización? Que ante la pesadumbre ve áreas de oportunidad. Los estás identificando esa gente que tiene una visión disruptiva, diferente a ti. Bueno, ese es un punto verdaderamente interesante porque Delicioso, ¿no? recuerdo el caso cuando estábamos trabajando en Posadas, donde el director de operaciones les propone, ¿no? Al consejo y a la directiva hacer un nuevo formato de hotel. Y el formato era un hotel business, un hotel de negocios. ¿Y qué sucedió? Lo rechazaron. Le dijeron que no, que eso no era válido. Bueno, pues este señor de armas tomar renuncia y emprende su propio negocio. Este negocio se llama City Express. ¡Wow! Al tiempo, City Express sale a la bolsa de valores, se financia en la bolsa y hoy es una de las cadenas hoteleras de negocios más reconocida a nivel nacional e incluso ya empieza a tener hoteles de manera internacional. Así es. Tenías que ver la cara de Azcárraga en Posadas, se daba contra la pared, o sea, ¿en qué momento no le hicimos caso a este? ¿En qué momento? Lo teníamos aquí adentro, lo teníamos dentro de las filas del negocio y lo echamos para afuera, porque Y fue una creíamos que no era antigüedad, válido, Ulises. Y ¿no? una persona que era casi un ladrillo, ahí estaba, ya era parte de la estructura. Sí, ya estaba dentro de la organización y proponía el negocio internamente. Pues, bueno, se equivocaron. Así ¿Y qué es. hicieron? Pues ahora vamos a copiar el modelo. Y de ahí sale Hoteles One, Así es. precisamente copiando el modelo que tenía este señor. Entonces, o sea, otra vez, no puedes tener el talento en casa y dar una patada en el trasero, Claro. sin siquiera evaluarlo, sin siquiera dar una oportunidad o escuchar lo que está sucediendo, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque Sopesar sí, las alternativas, ¿no? por supuesto. Entonces, ahí limita el rigor en tiempo de crisis de tu planeación que ya se menciona Enrique y tú, Ulises, ¿no? ¿Es nada más un escenario que tiene tu planeación? ¿O cuántos escenarios probables o posibles debería tener un plan robusto que aguante la turbulencia en el tiempo? ¿Me Claro, explico? ¿No? claro. Entonces, ¿y cuánto tiempo entonces haces que tu gente talentosa dedique a la simulación, a la Sí, innovación, a la inventiva, a destruir cosas que ya no generan valor? Y lo sabemos, juntitis, inútilis, reportitis, que ni nadie los hace caso, ¿verdad? Pero que pueden ser las grandes contribuciones infinitesimales, ¿no? Que sumadas nos pueden dar la diferencial. Y la ventaja está casa adentro muchas veces. Pero bueno, y el último, las tecnologías disruptivas, Sí. por supuesto. ¿no? Sí. Fíjate, en esta revista de las 100 mujeres, bueno, hago caso de expansión, mencionan el manifiesto empresarial del mañana con 11 manifiestos sobre la tecnología disruptiva. Nada más leo 2 o 3 rápidas, ¿no? Pero quien quiera leer más, pues es la revista Expansión de enero, ¿no? Aprovechar la vecindad con Estados Unidos a la par que con Europa, ¿no? Fomentar la cooperación efectiva. Obtener un acceso mejorado a los mercados. Y hablan los mercados de las criptomonedas, Ulises.
Por con supuesto. tecnologías disruptivas que tú Y ya ahora nos has hablado. están más altas que nunca, por cierto, ¿no? Porque, digo, te suplicaría que nos dedicaras un cóctel a eso que una vez me enseñaste con Hablar de gráficas, las criptos, porque, claro. porque es delicioso ese tema con tus gráficas y todo eso, ¿no? Apoyar la transformación del Internet de información hacia un Internet de valor. O sea, Bien. ¿cómo tomamos decisiones individual y en grupo? ¿Con cifras, con datos o con información? Todavía yo creo que solo el grupo talentoso va a convertir datos en información útil para lograr Para toma de diferenciar. decisiones, para identificar oportunidades, ¿no? Y siempre y cuando, Ulises, los tengas tranquilos en sus 3 capitales. Lo dijo don Eugenio Garza Lagüera desde que la cervecería, ¿no? A ver, jóvenes, aquí quiero una biblioteca para que mi gente aprenda los últimos libros de los últimos temas con el último maestro que esté ahorita haciendo cosas geniales. Si no, ¿de qué otra forma le puedo pedir que hagan Kaizen en su proceso? O Enriquito, mencionabas el cóctel, las 5 S. No hay manera, son zonas de confort. ¿Quieres que sean Muy bien. disruptivas? Dale seguridad en el riesgo. No hay ningún plan, Ulises, salvo un par que nos aventuramos tú y yo en Secretaría de Turismo alguna ocasión, ¿no? Y otro, ya mencionaste a la empresa hace rato, que dijera, ¿no? Autorización de X porcentaje sobre las utilidades para cometer errores. Y a Porque esa es nivel más otra. alto de la organización, más alto el porcentaje, 5, 8, 10%. Somos imperfectos, pero Sí, ¿qué porque, plan? Paco, aprendemos de los errores, no aprendemos de los ¿Y por qué éxitos. no lo ponemos en los estados financieros Así desde la es, planeación, por favor? claro, claro. Bueno, muy bien. Pues exquisito el tema y si les parece bien, vamos cerrando. Ya Bien. pasamos de la hora. Entonces, pues un tema interesante y creo que Enrique hiciste un resumen muy atinado de las grandes características que tienen estos grandes millonarios, estos grandes empresarios que han sabido cómo llevar las cosas en el tiempo y mantenerlas en el tiempo de esa manera, ¿no? Entonces, Así. si gusta cerrar, Enrique, adelante, por favor. Gracias Ulises, gracias Paquito. Muy bien, pues gracias a todas y a todos. En efecto, híjole, tema que da para mucho. Por ahí ya está el de las criptomonedas. Estaremos haciéndoles llegar los siguientes temas también a todas y a todos. Agradecerles que nos acompañan. Afortunadamente, gracias por sus participaciones. Ulises, excelente noche. Paquito, un abrazo cariñoso. Y bueno, pues cierre directo, ¿no? Lo que hay como un eje transversal con todas estas personas tiene que ver con una férrea disciplina, un propósito bien definido y una empatía que entiende de los demás, un liderazgo emocional, comprendiendo de su gente, las sensaciones, los sentimientos, pero sobre todo de manera muy importante, en efecto, cómo lograr capitalizarlos más allá de la obtención de un beneficio, sino como un verdadero grupo que ejerce un poder que sobrepasa lo empresarial y que es el humano y la lealtad hacia las organizaciones, ¿no? Entonces, con eso yo cerraría. Muy Muchísimas bien, gracias. muchas gracias, Enrique. Paco, por Gracias. favor, cierra. Gracias. No, perdón, Ulises, no te escuchaba. Cierra, por favor, adelante. No, Víctor, mi impacto en el dicho de nosotros, ¿no? Mi palabra es mi garantía, Muy ¿no? bien. Y si lo digo, lo hago. Bueno, 2 dichitos ahí para cerrar. Muchas gracias, Enrique, Ulises, Gracias. Muchas gracias. grupo público que nos acompaña, La Pati, que nos está siguiente acompañando de la desde Facebook. Facebook Live, ¿no? Es importante Ricardo, mencionar, la próxima semana no tenemos cóctel, estamos en Semana Santa, entonces nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bonita noche, gracias.